Listo, ya está. Vamos a iniciar. Perfecto, maestra. Pues ya estamos listos. Vamos a dar inicio. Buenas tardes, compañeros. Esta tarde sean bienvenidos de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica que fueron convocados, denominada la mediación, su aplicación en el área del derecho. Se encuentra con nosotros la maestra Sofía Victoria Quintal Ramírez, quien se desempeña precisamente como mediadora en materia familiar, civil y mercantil, y bueno, quien sabemos de su gran experiencia que debe de tener, sobre todo porque, bueno, pues lo lleva a la práctica, lo vive al día a día, y por eso hemos convocado este tema que seguramente para muchos de ustedes y en lo personal espero que podamos entender un poquito más allá esta cuestión de la mediación. Entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes, maestra Sofía. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio. ¿Qué es la mediación? ¿Qué podemos esperar de una mediación? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a platicar un poquito. La mediación es una nueva forma de resolución de conflictos, y digo nueva entre comillas porque esto, bueno, pues viene con muchos antecedentes que ahorita no vale la pena desperdiciar el tiempo en platicarlos, pero sí lo que les quiero comentar es que la mediación es una forma autocompositiva de resolver conflictos y es voluntaria. En este procedimiento requerimos forzosamente que las personas estén de acuerdo en quererlo llevar a cabo y en querer participar en este procedimiento. Además, tiene características la mediación como que es una coconstrucción de resolución de conflictos, es decir, las mismas personas son las que deciden cómo, cuándo, dónde resolverlo en apego estricto a la ley. Y esto viene a colación por la reforma que se dio en el 2008 en el artículo 17 constitucional, en su artículo 4 en un inicio, ahora 5, donde se está impulsando justamente los mecanismos alternativos de solución de conflictos, siempre y cuando no se afecte la igualdad de las partes, se haga el debido proceso, y ahí mismo nos menciona que hay que privilegiar la solución del conflicto mediante estos mecanismos alternativos. La mediación, pues, es una parte de todos los mecanismos alternativos que pueden existir, como la conciliación, el arbitraje, círculos de paz, en fin. Es decir, es uno de ellos. Es uno de ellos. Ok. Ahora, algo que mencionabas ahorita tú muy importante. Estos mecanismos tienen principios y hablabas de uno, de la voluntariedad, es decir, no se le puede obligar porque no se le puede obligar a las partes a someterse en un momento dado a este mecanismo. Hubo ahí en algún momento, recuerdo, problemas respecto a, en materia penal, por ejemplo, y en algunas otras materias, récord familiar, civil, que te decían que tenías que ir primero al centro de mediación para plantear tu demanda. Y tú decías, oye, ¿pero por qué? O sea, es optativo y sí me puedes recomendar y qué bueno, pero como condicionar el que tenga que ir yo, creo que eso ya no era correcto. Es correctísimo. Hubo una situación ahí de a alguien que se le ocurrió decir de que forzosamente primero tenían que pasar por mediación antes de iniciar el procedimiento. No es mala la idea, solamente la forma en que la hicieron, pues quizás fue como muy radical. Agresiva, sí. Exacto, porque en otros países así es. Antes de iniciar un procedimiento jurisdiccional se les exhorta, así como ahora ya lo tenemos mediante el auto de admisión, se les exhorta a que vayan al centro de justicia. Muchas de estas soluciones pues se pueden llevar a cabo platicando, escuchando a la otra persona de qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué está dispuesto a hacer. Aquí también viene una bemol, que somos nosotros los abogados. Dices, bueno, si ellos lo solucionan, ¿dónde voy a quedar yo como abogado, como litigante, como asesor, no? Y es parte de las características de un mediador. Un mediador no puede asesorar,
tampoco puede litigar para las partes. Un abogado litigante es muy importante y es esencial el abogado litigante. ¿Por qué? Porque si yo no asesoro, si yo no te digo qué es lo que tienes que hacer, ni te voy a llevar a cabo el procedimiento, voy a poner un ejemplo, adelantándome un poquito. Si tú vienes conmigo y quieres iniciar tu divorcio, yo te llevo tu convenio. En términos del artículo 444, se ejecuta vía de apremio ante el incumplimiento de las obligaciones. Pero bueno, tu convenio de divorcio va a estar, sin embargo, lo que es la parte administrativa de que se tiene que girar los oficios al registro civil, girar el oficio al patrón para el descuento o para la garantía, eso no lo hace el centro de justicia o la mediación, lo hace directamente un juez de lo familiar. Entonces mi intervención como mediador concluye hasta que yo elaboro el convenio. Posteriormente ese convenio va a tenerse que entregar a un juez, se va a tener que litigar, se va a tener que asesorar, y es donde viene la función del abogado litigante. Es muy difícil entender, ¿no? Pero justamente los abogados litigantes y mediadores no somos enemigos, al contrario, colaboramos porque hasta donde yo termino mi función, continúa la tuya. No sé si con esto quedó un poco más claro, David. Sí, claro, o sea, no estamos litigando realmente. Esa es una diferencia como abogado. Y creo que es muy importante lo que señalas, incluso yo me atrevería a decir que es determinante. Normalmente la cultura aquí en México no buscamos al mediador, sino buscamos al abogado y al abogado litigante que me lleve mi asunto, porque siempre traemos en la cabeza, o las partes traen en la cabeza, el quiero pelear, ¿no? Y a ver quién gana, y cuando nosotros le ponemos los pies en la tierra a ese cliente, por ejemplo, yo también aquí en mi despacho litigamos materia civil, familiar, pues de repente vemos, somos enemigos de demandar por demandar, ¿no? Y de repente te toca defender a la señora que te dice, ¿sabes qué? No quiero que lo vea a mi hijo ni un día, ni que le dé un peso, y es quién sabe qué, y de repente dices, bueno, espérate, te tengo que explicar que es un derecho del papá, y no del papá más, sino del niño, convivir con sus progenitores. Entonces yo no te puedo elevar a decir, no te preocupes, señora, yo voy a hacer que él no la vea, ¿no? O sea, no, pues tienes que ponerle a entender que hay cosas marcadas en la ley y que son cosas tal vez mínimas que se tienen que reglamentar, ¿no? De ahí la importancia del compañero abogado. Ya lo ideal sería, creo yo, tener precisamente la cuestión de la mediación y el litigio, ¿no? Que sería también interesante. Claro. Qué bueno que mencionas esto, ¿no? Los abogados debemos de tener estas características o estas herramientas que nos pueden ayudar a resolver los conflictos de nuestros propios clientes. No hay que perder de vista la función de cada uno, ¿no? Porque incluso los jueces también tienen, dentro de esta nueva reforma que ha habido, los jueces tienen esa facultad de mediar, pero cada uno tenemos una función dentro de este procedimiento. Entonces, el mediador media con técnicas y herramientas que son entre muchas, que no permite que seas parcial, es decir, el mediador debe ser imparcial, debe ser neutral, no asesorar, tampoco es medium, tampoco es psicólogo, porque aunque ocupamos herramientas de psicología, no somos psicólogos. Escuchas a la persona y a partir de un procedimiento mucho más humano, menos litigioso, por decirlo de esta forma, les quieres ayudar. Un abogado litigante, pues si a ti te contrata la señora, no le vas a decir, señora, pues vamos a mediar, vamos a tratar de conciliar, pues a lo mejor sí lo puedes hacer, pero si la señora se empeña en que su propósito es X, Z o Y, tus recursos jurídicos pues los tendrás que ocupar en apego estricto a la ley. Y un mediador, no, un mediador tiene que ser totalmente imparcial y neutral y tiene a las dos personas enfrente para poderlas auxiliar a que lleguen a esta solución. Un juez, vamos a hablar como de las áreas o de las esferas, un juez pues tiene que aplicar la ley tal cual. Entonces no puede mediar tal cual con las técnicas y herramientas como lo hace un mediador, porque su función va a ser jurisdiccional, es decir las leyes conforme a derecho ahí corresponda tal cual. Entonces, no hay que perder de vista la función de cada una y que somos coadyuvantes, repito, las tres áreas para poder solucionar conflictos, evitar quizás también conflictos, o bien si ya está el conflicto, que esto es lo que quisiera como acotar también, en la mediación cabe todas partes. La mediación puede ser antes de que sea el conflicto, durante el conflicto o aún concluida ya con tu sentencia, puedes ir a mediación,
porque no sé ustedes, pero muchas veces tenemos una sentencia hermosa y formidable, ahora ejecútala. No hay formas, no hay maneras, no hay bienes, no hay nada, ni siquiera la voluntad. Entonces, ¿de qué te sirve tener una sentencia hermosa si no vas a obtener un resultado favorable? La mediación lo que se busca es ganar, ganar. Entonces, la mediación puede caber durante cualquier momento del procedimiento jurisdiccional. Claro, y ese ganar, ganar es para ambas partes, ¿no? Porque, quieras o no, yo de repente, después de platicar con mi contrario, porque bueno, pues en juzgados, en audiencias nos invitan normalmente a conciliar y hasta como que te oyes así y tal vez la gente lo interprete como que te estás vendiendo porque quieres llegar a una mediación, cuando ves que de repente el conflicto es nada más que se pongan de acuerdo, ¿no? En dónde se recoge el niño y en dónde se entrega. Así es. Y por eso te vas a ir a un juicio, o sea, dices, pues bueno, yo veo que hay factibilidad de ambas partes, o sea, vamos a solucionarlo aquí, ¿no? Y de repente, aunque les explicas y eso, tal vez yo, te decía, yo me he llegado a analizar después, y digo, pareciera como que le doy un poquito de lado a mi cliente, ¿no? Y creo que eso está mal, porque en la mediación, pues bueno, se tiene que ser, como bien lo dices, imparcial para que efectivamente surta los efectos. Aquí hay que entender algo, ¿no? También se tiene que trabajar, creo yo, con la gente, porque pues nosotros, y yo siempre lo he dicho, podremos hacer lo legal y una sentencia bien bonita que diga vas a ver al niño diario, pero pues si ellos no quieren como papás, pues así diga que diario, pues no los vas a poder agarrar de la cara a los dos y a ver, ahora convivan. O viceversa, podrás tener una sentencia que diga que no lo ve diario, pero pues si ellos se buscan, pues ¿cómo le vas a hacer, no? O cómo vas a decir, no, no lo veas, no lo veas, no voltees a ver a tu papá, pues ellos se van a buscar, o sea, lo natural no podemos hacerlo nosotros, pero es importante, no nada más para no regresar en el futuro, explicarle a la gente que, bueno, pues tiene una consecuencia el no ejecutarlo, ¿no? Y ahí también me llama la atención lo que comentas, porque es muy importante, normalmente pensamos que la mediación nada más es antes para solucionar el conflicto, pero como bien lo dice, puede ser después, ¿no? En la ejecución, miren, entiendan, págale tú, no sé, si no puedes pagar los 100,000 pesos de pensión que debías, pues paga 50 o paga 100, pero págalos en pagos, y no sé, creo que es una función muy importante. Es justo, David. Y qué bueno que lo comentas de esta forma, ¿no? El mediador, fíjate, ahorita como tú lo comentaste, suena a conciliación, ¿no? Y un mediador no opina, no juzga. En este mismo caso que tú pones, tú les vas a ir a través de técnicas, te digo, y herramientas. Una de las más importantes que ocupamos es la mayéutica. Les dices, bueno, a ver, tú debes 100,000 pesos, poniéndote un ejemplo, ¿no? En práctica. Tú debes 100,000 pesos. ¿Qué cantidad es la que tú estarías dispuesto? Digo, te lo puedes llevar a Caucus, que es otra de las herramientas. Caucus significa sesión privada, porque si los tienes en sesión conjunta y haces esta pregunta, probablemente causes más conflicto. Pero a lo mejor le puedes preguntar, a ver, ¿cuál es el motivo por el cual tú no has pagado los 100,000 pesos? ¿No? Voy a poner un ejemplo. Ah, bueno, pues es que no los pagué porque por la pandemia perdí mi trabajo, pero sí me queda muy claro de que mis hijos necesitan esa cantidad, ¿no? Voy a poner ejemplo. Ok, ¿y qué estarías dispuesto a hacer para pagar esa cantidad o para cumplimentar tu obligación en relación a tus hijos? Vamos a desprender a la persona que a lo mejor te está cobrando, que es la mujer, digo, en este ejemplo que me estás dando, a desprenderla, porque a lo mejor entre ellos va a haber algún tipo de encuentro. Me pagas porque me pagas y tus hijos no los vas a ver hasta que no me pagues, ¿no? Y no te los va a dejar, que ni siquiera hablen contigo. Y estamos manipulando a las niñas, niños o adolescentes, que esto tampoco debe de ser, y esto cuida mucho la mediación. Siempre el interés va a ser superior de las niñas, niños o adolescentes, digo, apegada totalmente a la reforma. Entonces, justo en esta técnica de Caucus, en sesión privada, yo le voy a preguntar cuál fue el motivo, qué estarías dispuesto a hacer, qué es lo que tú tienes para pagar. Tú sabes lo que sucedió cuando tú dejaste de pagar esta cantidad, tú sabes qué fue lo que pasó con tus hijos, para qué lo ocupaban tus hijos, es decir, lo humanizas. No es la cantidad, no es quien te lo está cobrando, sino para qué lo ocupabas y qué va a pasar en caso de que tú no lo pagues. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que tus hijos tuvieran lo que necesitaban o a lo que tú te comprometiste o a lo que te impuso el juez? Ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Ahora, ¿qué necesitamos o cómo se está manejando ahorita la mediación? Es decir, me tengo que especializar. Yo si soy abogado particular, postulante y quiero ser mediador, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay varias formas. Ser mediador puede ser mediador público o mediador privado. Si quieres ser mediador público, pues el Tribunal Superior de Justicia saca la convocatoria cada vez que se requiere esta parte. Vaya, no es cada mes, cada año, cada 3 años, es dependiendo que se necesiten mediadores. Si quieres ser público, si quieres ser privado, de igual forma la convocatoria la saca el Tribunal Superior de Justicia mediante el boletín judicial y ahí te dice los requisitos para ser mediador. Por eso te estoy hablando de materias jurídicas, por ejemplo, mediación civil mercantil, mediación familiar. La mediación penal es únicamente pública, esa no puede ser privada. Pero hay otro tipo de mediación. La mediación es como el agua, te cabe donde quieras, ¿no? Es decir, si tú la quieres ocupar como mediación médica, mediación escolar, que es muy noble, ¿no? Soluciona bullying, soluciona o previene conflictos de ese tipo que pueden encarecer muchísimo más a los colegios, mediación laboral, donde tú quieras, puedes entrar con la mediación. Entonces, para ser mediador que no requiera pues la ejecución de un convenio como el que te acabo de decir, pues sí tienes que especializarte, tienes que tomar cursos porque las técnicas y herramientas son muy específicas, debes de saber manejar primero tu autoconocimiento, ¿no? ¿Quién eres tú? Porque imagínate que de repente un mediador te puede decir, eres el mejor abogado de este mundo, el mejor mediador, pero igual te dice, eres lo peor de este mundo y tú los tienes a los dos enfrente, te puedes enganchar con A o con B. Entonces tienes que saber primero quién eres, el autoconocimiento, la imparcialidad y a partir de ahí pues también tomar las técnicas, herramientas, eso en materia práctica y materia jurídica, pues debes de tener conocimiento de la Ley de Justicia Alternativa, del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, los derechos que son disponibles tanto en materia familiar como en materia mercantil, que cabe ahí perfectamente bien la mediación también, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ahorita, ¿qué problemáticas vemos que existen en la mediación? ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, principalmente en estos días de pandemia ha llevado muchísimo lo que sería mediación familiar, ¿no? Es increíble, es bueno, pero es increíble de que no sabemos elegir pareja y entonces después de estar un año casi encerrados con la misma persona, y te estoy poniendo encerrados y vivir, ¿no? Muchos se quejaban o nos quejamos casi todos en que no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para los hijos y de pronto, bueno, pues viene esta situación a nivel mundial y estás en tu casa y ahorita lo que más polula o lo que más se da es justamente el que se quieren divorciar las personas, el que ya no toleran, a lo mejor antes era tolerable porque tenían que salir, porque tenían otras actividades, pero ahorita que ya están juntos todo el tiempo ya no toleran, entonces los divorcios. Ese es uno de los temas. Otro de los temas también es, si ya estás divorciado o separado, la cuestión económica, pensión alimenticia. Hay una figura dentro de la mediación que se llama remediación. Es decir, a lo mejor ya sacaste un convenio y en ese convenio tú dijiste que ibas a pagar los 100,000 pesos que estábamos hablando hace rato de la sentencia. Pero a final de cuentas no puedes por las circunstancias. Entonces viene esta figura que se llama remediación, es decir, volver a mediar el mismo asunto porque cambian las circunstancias. Hablando un poquito en latín, acuérdate de la rebus sic stantibus, si las circunstancias cambian, pues también cambiaría el convenio. En materia justamente de alimentos o de visitas y convivencias, que esto ha sido otro tema, porque a lo mejor en sentencia obtuviste que lo ibas a ver tales y tales días y en vacaciones y los fines de semana. Y ahorita por pandemia pues no los puedes ver o te los tienes que quedar o tienes que dejar pasar al papá o a la mamá, quien tenga la guarda custodia, para la visita y convivencia. Entonces, todas estas modificaciones en remediación las he llevado a cabo. También la mediación, como te he dicho, pues muchos de ellos ahora, en divorcio, quiero decirte que para hacer un divorcio forzosamente tiene que pasar por el juzgado. Entonces estamos esperando como que abran los juzgados para ingresar la documentación. Si bien es cierto, en concubinato no necesitas esto, entonces el mismo convenio, si tienes la certificación por parte del tribunal, el mismo convenio te hace efectos de sentencia, ya no tienes que ir al juzgado.
a menos de que necesites el oficio para que le descuenten por vía nómina la pensión alimenticia. Si no es así, pues he llevado mediaciones de concubinato en las cuales pues deciden separarse, se hace el régimen de visitas, la cantidad que estén de acuerdo en llevar a cabo de pagar, la forma en que se va a pagar y san se acabó. No tienes que pasar por un tribunal. Ok, pero entonces, ¿y esta información que se hace, este convenio, esta mediación que se hace ante ti, es válida jurídicamente? Sí, sí, sí. En el caso de los mediadores certificados por el tribunal, sí es válida. Te repito, conforme al 444 del CPC, del Código de Procedimientos Civiles, un convenio realizado por mediador privado tiene carácter de sentencia, ¿no? Y entonces se ejecuta ante el incumplimiento. En mi caso, yo medio, yo no tengo la certificación, estoy en el trámite de eso justamente, pero ¿se puede mediar? Sí. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, comediar con alguno de mis compañeros que sí tengan la certificación y yo hago pues la parte de la mediación, se certifica y también ya no pasa nada, no tiene esa validez ese convenio. Perfecto. Esto estamos hablando aquí de la Ciudad de México, pero ¿cómo está manejando la mediación a nivel nacional en todo México? Porque entiendo que también, bueno, incluso tenía un amigo por ahí que él era, creo, conciliador, mediador, no me acuerdo, a nivel internacional. Se sentaba y ganaba dinerales nada más de sentarse a oír a ambas partes. Por ejemplo, un conflicto, recuerdo que me platicaba que había conflicto tal vez en una marca sí, en una marca, recuerdo, y me decía, pues nada más de platicar con ellos, a ver, bueno, pues entonces tú vas a ser dueño de esto y tú de esto, y entre los dos, y ahí hacía la mediación y ya, solucionaba el conflicto de estas dos empresas y bueno, cobraba muy bien, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a entender o a pensar que también la mediación puede extenderse en de forma exterior hacia México y a nivel interior aquí en la República. Es correcto. Cada estado, conforme a su propio tribunal o consejo de la judicatura, tiene sus propias legislaciones y ellos mismos nos van indicando, pues, qué necesitas para ser mediador. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, puede ser una laguna y una oportunidad para todos nosotros. No hay una manera en que pueda ser mediador. Si yo soy aquí de la Ciudad de México, irme a mediar a Monterrey, ¿no? Y tener mi certificación a nivel nacional. O sea, tendría que poner que se vinieron aquí a la Ciudad de México y que aquí realizaron el convenio, o bien hacer comediación con alguno de mis compañeros de allá o colegas de Nuevo León y poder realizar ese convenio. Ahora, no todos los convenios tienen ejecución de apremio, depende de cada estado. Te repito, las legislaciones, pues cada uno la va adaptando como quiere. El primer estado que tuvo la mediación fue Quintana Roo. Entonces, cada uno ha sido como lo ha adaptado a sus necesidades. Sin embargo, no hay como una ley en la cual tú puedas ser mediador nacional o bien también mediador internacional. Yo puedo mediar en España, puedo mediar en Argentina, que son los países de habla hispana y que más tienen boga en mediación, ¿no? Digo, Chile también es otro de los países que también tiene mediación. No hay impedimento, pero no hay esa característica de ejecución de convenio. Es decir, el conocimiento de mediadora lo tengo. Y te soy honesta, he mediado en España. Sin embargo, pues no tengo esa característica de ejecutar el convenio vía de apremio en caso de incumplimiento. Mediar lo puedes hacer, pero eso también depende muchísimo de las personas. Hay personas que me dicen, yo no necesito que sea como una sentencia, yo ya me puse de acuerdo, yo ya quiero esto, yo ya nada más quiero un documento que diga y estoy dispuesto a cumplirlo. De ahí la voluntariedad de las partes y eso es muy importante y hay que destacarlo. Porque si tú estás dispuesto a cumplir tu convenio, si tú te estás comprometiendo de la forma, de los modos en que tú quieres llevarlo a cabo, no necesitas una autoridad que te lo diga, hazlo. Se supone que tú ya visualizaste todos los pros, los contras, pasado, futuro, presente, es decir, ya viste tus características y tu contexto en lo personal. Luego entonces no necesitas que te obligue a alguien a cumplirlo. Esto se hace en caso, y repito, en caso de incumplimiento. Si no hay incumplimiento, no tienes que hacerlo. Se cumple por sí mismo porque es voluntario. Claro. Ahora, ya viene la cuestión laboral y están dando también mucha, ahí como que sí quieren obligar a que antes de entrar a cualquier cuestión laboral litigiosa tengas que pasar por estos mecanismos, ¿no?
y entonces seguramente se va a ampliar esta facultad de mediar en esta área. Pero ¿se exige algún perfil especial o un conocimiento especial o un conocimiento general para poder? Porque imagínate, me viene a la mente, digo, si yo no me dedico al laboral y de repente quiero ser mediador laboral, ¿lo puedo hacer o tengo que cumplir con un perfil? Tienes que cumplir con perfil. Como te comentaba, pues el propio tribunal ya absorbió también la parte laboral y Claro. sí tienes que cumplir un perfil, además de, por ejemplo, un mediador público forzosamente tiene que ser abogado, pero si eres mediador privado, no necesariamente tienes que ser abogado. Hay hasta contadores, médicos que pueden ser mediadores, pero forzosamente dentro del tribunal y la materia laboral se está ahorita circunscribiendo únicamente al Tribunal Superior de Justicia. Sí tiene que ser abogado, sí tiene que tener un perfil. El perfil, pues además de los conocimientos jurídicos generales, tiene que ser muy específicos en materia laboral. Y las técnicas, herramientas que te comentaba yo, que esto es parte de la capacitación que da el tribunal. Les da un N cantidad de horas para efecto de que se capaciten, de que practiquen dentro del mismo centro de justicia alternativa. Y hay que estarse actualizando, por ejemplo, te dan no sé si llamarle patente, para que ya pasaste ese curso que te dan. Ahora, ¿te lo dan por un tiempo o te lo dan ya definitivo? ¿Cómo es? No, una vez que tú realizas todo el procedimiento, hablando de los mediadores, bueno, tanto públicos como privados, pasas por varios filtros, ¿no? Y entonces voy a hablarte de los privados, parte de lo que tienen que hacer justamente son exámenes, ¿no? Entonces, antes de darles pues la posibilidad de ser mediadores, les tienen que hacer exámenes tanto jurídicos como psicológicos, como de conocimientos generales en mediación. Y se les hace una prueba práctica, es decir, tienen que mediar y parte de los mediadores que están en el centro califican de cómo están mediando, si están aplicando las técnicas, si son imparciales, neutrales, es decir, si realmente lo están haciendo como debe ser la mediación. Y dura 3 años ser mediador. Te tienes que ratificar como mediador, tanto público como privado. Igual tienes que hacer exámenes, tienes que hacer un curso, tienes que hacer exámenes. En el caso de los públicos, es única y exclusiva facultad del Consejo de la Judicatura, pues poderte ratificar o no. El centro manda la propuesta y el Consejo de la Judicatura te dice sí o no, ¿no? Y por parte de los privados, pues también se tiene que elaborar un curso, se hacen exámenes y una vez que se concluye con esta etapa de exámenes, si es que son aprobados los exámenes, se les ratifica esta posibilidad de ser mediadores. ¿Y te dan un nombramiento como tal? Así es, un nombramiento. Incluso hay Perfecto. colegiación de mediadores que pueden pues unirse 2 o 3 mediadores por lo que te acabo de comentar. Porque Sí. acuérdate que también, bueno, pues no debes de tener ningún interés ni jurídico ni personal en el asunto que estás mediando. Entonces, si tú y yo, por ejemplo, nos podemos, pues, meternos en esta colegiación, yo medio los asuntos y a lo mejor tú los puedes litigar sin ningún problema, no hay impedimento para eso. O al revés, tú medias y yo los litigo, yo llevo todo el procedimiento jurisdiccional ante la autoridad correspondiente. Perfecto. Es decir, no te impide una cosa u otra, No, siempre y no hay una cuando ley. no tengas tú que ver con ninguna de las partes, que no sea tu cliente, vaya. Es correcto, es Perfecto. correcto. Aquí Ahora, también, adelante, perdona, adelante. No, adelante, quisiera adelante. como dar estos tips que puede funcionar como para que la gente quiera ser mediadora. Es muy buena la mediación, es muy noble, es una figura muy interesante porque incluso puedes enderezar asuntos que a lo mejor no estaban derechos. Te voy a poner ejemplos nada más. Pues en el comodato, ¿no? Tú no pones un anuncio en el periódico y dices, voy a dar en comodato tal casa o tal departamento. Tú se lo das a gente de tu confianza. Y normalmente no haces un contrato de comodato, normalmente lo haces de palabra. El problema es cuando ya no los quieres sacar y no se sale. Es una manera jurídica de enderezar esta situación. ¿Por qué? Porque haces un reconocimiento de que prestaste, de que aceptaste y un reconocimiento a lo mejor de que en determinado tiempo vas a desocupar. Y si no, bueno, ahí puedes mismo mediar una forma en que se saliera, cuánto tiempo, de qué manera, y en caso de que no se salga, tienes tu convenio y lo ejecutas vía de apremio. Entonces ya te evitaste jurisdicción voluntaria, ya te evitaste también, pues muchos de los medios en donde hay que enderezar.
Hablo también a lo mejor de pagarés, en donde ya está vencido y donde tú también puedes hacerlo. A lo mejor reconocimientos de adeudo, de palabra yo te presto porque eres mi super amigo, David, yo te presto 1,000,000 de pesos, no firmamos nada, la situación cambió, te cobro y me dices, pero yo no te firmé nada. Pues si no me firmaste nada, pero dimos de palabra. Bueno, pero te invito a que vayamos al centro de justicia y lo negociemos, o que vayamos con un mediador privado y lo negociemos. Entonces, bueno, si tú haces el reconocimiento de lo que yo te presté, yo hago el reconocimiento de la deuda y de la forma en que se va a pagar la misma, enderezamos algo que por sí mismo es muy complejo en el propio tribunal. Son como claves así de, la mediación es noble, hay que saberla hacer y apegarse a ella, y todo es conforme a derecho. Claro. Ahora, me viene a la mente, ¿pudieran ustedes como mediadores mandar citar a tu contraparte? O sea, hacerle una especie, pues no tanto de cobrador, sino precisamente para traerlo a aquel deudor, como nos estás ejemplificando, decirle, ven, vamos a platicar. Claro, de hecho el procedimiento va más o menos así, digo, ya será como tema de otra plática si tú quieres, pero el procedimiento va así. Una persona, ¿cómo llega con nosotros a mediación privada o a mediación pública? Bueno, pues mis clientes, ¿no? Quiero mediar. Te lo voy a hablar primero como mediación privada y luego como mediación pública. Quiero mediar. Ah, bueno, yo elaboro una invitación. La invitación se la entrego a la otra persona o hago un enlace. Ahorita que está pues la pandemia, es muy complicado estar entregando invitaciones, pero yo hago el enlace, a ver, dame los datos, me presento, mira, soy Sofía Quintal, soy mediadora, yo te puedo llevar a cabo este asunto, te gustaría platicar, armamos una sesión y así es como empiezo a mediar, ¿no? Obviamente también los escucho a cada uno de ellos, cuál es su expectativa, qué es lo que quieren y qué es lo que pretenden, y a partir de ahí nos vamos dando. Vámonos con la mediación pública. Mediación pública, ¿cómo se hace? Bueno, pues igual ingresan al Centro de Justicia Alternativa, ahí dicen yo quiero hablar con David, dame su dirección, perfecto. Tienes dos opciones, o te doy la invitación a ti en mano si es que tienes una buena relación, ejemplo socios, ejemplo mi pareja, que puede ser que tengas buena relación con ella, se la entregas. O ¿sabes qué? Que yo no tengo ni la menor idea de quién es, solamente sé que es el representante legal de bufete jurídico. Ah, bueno, entonces te elaboro la invitación, dame la dirección y se envía vía correo certificado de forma gratuita. Eso lo tiene el tribunal. Mediadores privados, pues manejamos de otra manera las invitaciones. Una vez que llega la invitación, se hace una sesión en la cual pues se va a escuchar a la persona cuáles son sus expectativas, que se llama entrevista inicial o se llama qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas, qué estás dispuesto a hacer, y se le informa, también es una sesión informativa, se le informa también en qué consiste la mediación, que es flexible, que es neutral, imparcial, etcétera, etcétera, cuánto va a costar los honorarios en el caso de la privada, en caso de la pública, bueno, pues cuánto tiempo va a durar, duran las sesiones aproximadamente tanto para públicos y para privados 2 horas, pero tú puedes expanderla si es que tú quieres como privada el tiempo que las personas mismas te lo requieran, que esa es una de las ventajas de hacer mediación privada. No tienes las 2 horas, se acabó porque ya tienes otra mediación. Aquí en mediación privada yo puedo estarme 4 horas con la mediación y ya ese mismo día con un convenio y ya no volverlos a ver si es que no requieren de mis servicios. Entonces, eso es muy bueno. Si tú te pones a pensar cuánto tiempo se tarda en solucionar un conflicto en los tribunales, cuántos meses, vamos a ponerlo barato, 6, 7 meses, y que tú soluciones a lo mejor en 6, 8 horas un conflicto con un convenio, hay una diferencia Súper, enorme, ¿no? Entonces, bueno, me estaba yo con las etapas de la mediación, es una entrevista inicial, se valora si también la persona tiene capacidad jurídica, estoy hablando de legitimación activa, ad causam también, si también tiene una capacidad emocional, psicoemocional, te estoy hablando de materia familiar, muchas veces las personas vienen no en un estado óptimo para poder mediar, porque quieren imponer a la otra persona o porque hay violencia y simple y sencillamente la violencia no está permitida para hacer mediación, ¿no? Y eso es relativo, que ya también será tema de otra plática. Una vez que se valora, bueno, pues se hace una cita para tener un encuentro y es donde empiezan las 4 etapas propiamente de la mediación, donde se hace una agenda, donde después de la agenda se hace una pregunta abierta, parte de las técnicas, ¿qué es lo que tú quieres aquí? ¿Qué es lo que necesitas? Si tú te fijas, no digo la palabra problema,
Se cuida muchísimo el lenguaje de decir problema, partes, conflicto, porque siempre los llevarías como al lado negativo. Por eso la gente luego, exacto, la gente luego cree que los mediadores somos psicólogos. No, lo que pasa es que ocupamos lenguaje. La capacitación es muy importante, lo que tú decías, programación neurolingüística, neuromanagement, para poder saber y entender a las personas que tienes enfrente. Entonces, bueno, haces una pregunta abierta. ¿Qué es lo que ustedes vienen a solucionar el día de hoy? Ya los enfoqué hacia lo positivo. Cada uno habla, se hace una agenda de puntos de los que se van a tratar, se les pregunta qué quieren tratar cada uno de ellos, se analiza el caso, se construye la misma agenda, se dan soluciones y llegamos a la etapa final de elaboración del convenio. Puede ser que en la elaboración del convenio las mismas personas digan, me faltó hablar de este tema. Entonces, así ya estés a punto de firmarlo, paras todo y vamos de principio. De ahí la posibilidad o una de las características de la mediación que es flexible. A diferencia de un juicio, si en el juicio tú en tu demanda pusiste A, B, Z y de repente a la mitad del procedimiento ya te lo admitieron y dices, ay, se me olvidó la W, no, pues ya no. No fue parte de este procedimiento y ya no. Mediación no. Mediación puedes regresarte las veces que crean necesarias las personas para poder resolver su conflicto. Si te fijas, son como muchas situaciones muy nobles de la mediación. Nada más hay que saberla adaptar y poderla llevar a cabo y difundir, que eso es el problema principal que tenemos. No se conoce. Ese es otro tema que te quería preguntar y por eso te decía, porque realmente, pues bueno, gracias a ti que aceptaste esta invitación y que de verdad, pues es un tema que no lo habíamos tocado aquí en nuestra asociación porque es muy poco conocido. No vemos una difusión, de repente vemos al tribunal ahí con sus letreros, el Centro de Justicia Alternativa, pero no te dan una explicación más allá de lo que puede acontecer. Entonces creo que es importante también expander este conocimiento, esta solución que podemos tener o las partes pueden tener sin realmente estar sentados en una confrontación, como dicen, a muerte y a lo que tope, ¿no? O sea, creo que, y vaya, a esos momentos calientes que tienen, por ejemplo, en materia familiar o como comerciantes, las partes, pues muchas veces se puede limar, como decimos, esas perezas y llegar aquí, sobre todo ahorrando tiempo, dinero y, como decimos, esfuerzo, ¿no? Porque eso es algo principal. Me llama mucho la atención la cuestión que señalas de que lo penal nada más hay mediación pública. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante en delitos de querella, por ejemplo, ¿no? Creo que también sería muy interesante explorar que sí existiera, aunque entiendo que lo maneja nada más para familiar, civil y mercantil. Pero creo que también, no sé si otra figura se haga cargo de la cuestión penal o nada más, como dice, sea público. Incluso tenemos, la Constitución fue reformada para una ley nacional de mecanismos artenos en materia penal muy específica, ¿no? Y entonces, yo no sé a qué pudiéramos tenerle miedo, por ejemplo, en estos delitos de querella, que existiera la mediación. Claro. Sí, es todo un tema, ¿eh? Lo que es la materia penal y la mediación, pues está monopolizada por el tribunal y por la Procuraduría. La Procuraduría también tiene su área de mediación. Y sí, lo que pasa es que son características, acuérdate que parte de la mediación es que hacer la igualdad entre las personas y cuando hay delitos ya no hay igualdad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en relación a esto. Sin embargo, bueno, no está exenta. Sí sería como un tema explorarse y un tema platicar como un punto y aparte, porque la mediación penal tiene sus bemoles, así como cada una de estas la tiene, la penal es exclusiva, ¿no? Y hay que tocarla pues con puntillos porque no es tan fácil ni tan sencillo, es todo un tema. Y bueno, la reparación del daño también, ¿no? Aquí también vienen los círculos de paz, que a lo mejor no es la esencia. Si te fijas, estamos hablando como de figuras diferentes. En la mediación civil mercantil o en la mediación familiar tratas de solucionar un conflicto por ellas mismas. En la mediación penal, pues son delitos de querella y hay que tomar mucho cuidado si la persona está lo suficientemente empoderada para poder platicar con la otra o si la otra persona reconoce para poder platicar con la otra y si se quieren ver,
¿no? O sea, sí son como muchas situaciones que habría que tocar, pues con otra plática en específico, ¿no? Porque sí es un tema muy, muy especial. Claro. Ahora, nos preguntan por acá en redes, ¿se entrega una especie de documento sellado, un instrumento? Este es una documental pública, como un tipo de escritura, o cómo es este documento? El convenio, El convenio, sí, sí, sí. supongo, ¿no? Realizado ante ustedes. Bueno, yo ya no soy mediadora del Centro de Ok. Justicia, pero sí, dentro del Centro de Justicia Alternativa se entrega un convenio que lleva firmado y sellado. Los sellos son del propio tribunal, los sellos son del Centro de Justicia y está firmado por quienes tienen fe pública, que en este caso, dentro del Centro de Justicia, son lo que serían los directores, son los que tienen esa fe pública para poder confirmar o ratificar que las personas que están actuando ante ellas tienen esa ejecutabilidad. En relación de mediación privada, como te comentaba, bueno, pues mis colegas lo que tienen son justamente estos convenios que se tienen que elaborar y se tienen que hacer todo un procedimiento y llevarlos ante el Centro de Justicia Alternativa para poder hacer las firmas y los sellos y que se quede ahí resguardado un juego y el otro se entrega a las personas. Pero sí se tiene pues ese enlace con el Centro de Justicia a partir de los convenios que se elaboran de mediación privada. Pero Se te tiene que repito, registrar en el centro. es correcto, se tienen que registrar. Ahora, lo que sí quiero hacer como hincapié, no todos los mediados necesitan un convenio registrado y no toda la mediación necesita un convenio. Voy a ponerte un ejemplo, la mediación escolar. ¿Para qué vas a querer un convenio homologado o registrado frente al Tribunal Superior de Justicia? No, a lo mejor de palabra, o a lo mejor algún convenio sencillo entre niños o sencillo entre padres, porque también la mediación se puede dar entre pares, hablando padres, hablando administrativos, hablando niños. O sea, ¿para qué quieres un convenio que se ejecute vía de premios y ni siquiera toca el mundo legal? Estamos tocando otras fibras y no necesitas un convenio homologado o ratificado frente al Centro de Justicia. Hay que tener mucho cuidado. Sí, en estas materias que te estoy comentando y siempre y cuando quieras ser mediador del Tribunal Superior de Justicia. Si quieres ser mediador privado y no tus clientes, por llamarlo de esta forma, tus clientes no necesitan un convenio que esté ratificado, no necesitas que el tribunal te dé la capacitación. Hay colegios que lo están dando y no necesitas estar certificado por un tribunal, pero que tienes la capacitación, esto sí lo requieren para poder dar o para poder hacer mediación. Ok, ok. Entonces también pudiéramos existir algunas instituciones privadas o algunas asociaciones o escuelas donde pudiéramos hacer este tipo de capacitaciones y tendría la misma validez, únicamente tenemos que ir a registrarlo al centro de mediación para darle como esa validez. No, no tan así. Más bien, en el ejemplo que a lo mejor me estoy perdiendo un poco sería, tú, David, quieres dar capacitación en materia de mediación. Tú lo puedes hacer. Si tú tienes un REBOE, es decir, una certificación por parte de la SEP, pues no te lo impide, ¿no? O sea, no hay un impedimento que diga no puedes. Puedes hacerlo, pero no vas a tener esa capacidad que te dice el artículo 444, que tus convenios tengan carácter de sentencia. Tú puedes Ok, tener tus mediadores, hacer tu mediación, pero lo que no vas a tener es tu 444 respaldado por tu 444. ¿Sí me ok. explico? ¿Puedes mediar? Sí, no está impedida, pero esa sería la situación, la única que faltaría. Y te repito, depende muchísimo de las personas. En todo caso, como que la salida sería, el convenio lo presento ante el juez, ¿no? Para que me lo ratifique y san se acabó. Sí, son como las salidas que hemos estado viendo. Si es que no necesitas o por la pandemia se ha atrasado muchísimo el procedimiento de ratificarte como mediador, bueno, pues hay otras salidas, hay otras alternativas. Ok, perfecto. Sí, 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 es interesante, fíjate, porque, pues, repito, no tenemos el tema así muy, existe, pues, otras, ahorita estamos hablando de mediación, pero existe conciliación y algunas otras que yo por ahí he visto y que sobre todo, de repente queremos, llegas, un ejemplo, llegas a un juzgado familiar, pasas con con el conciliador, pero de repente quieren solucionar el asunto así en media hora, como tú dices,
y ya, y lo hacen todo mal, el formato, el machote, tratan de adecuar el caso concreto a algo, no, media hora ya está, ya se pusieron de acuerdo, y al ratito ya les está regresando otra vez el problema, ¿no? O sea, aparentemente se quitaron en ese momento el problema, pero pues ya no hay cumplimiento de alimentos, ya no hay cumplimiento de visitas, porque pues no se establecieron bien las cosas, y entonces regresan, lejos de haberse quitado uno, regresan otra vez, ¿no? Creo que no, o sea, lo que no hay que perder de cuenta es que, aunque cueste tiempo, si es necesario, como bien dice, un día, pero tratar de depurarlo bien, lo menos que se pueda, que tenga salida a ninguna de las partes para que todo quede bien reglamentado, ¿no? Creo que es importante. Muy, muy importante. Y acabas también de decir algo muy, muy trascendental. Un conciliador concilia, el conciliador da opinión, el conciliador trata de llegar a las personas a que lleguen a algún acuerdo. El mediador no. Es un trabajo muy arduo, pero no es lo mismo que yo te diga, a ver, David, ¿tú quieres pagar 7,000 pesos o te van a imponer 10,000 pesos? Decide, 7 o 10,000 pesos. A que te diga, a ver, David, ¿cuál es la? Digo, sé que es más tardado, pero vas a hacer más trabajo de conciencia y de autoconocimiento. ¿Cuál es la cantidad que tú dices que quieres pagar? 7,000 pesos. ¿Por qué? ¿Qué representa para ti esa cantidad? No, bueno, pues a lo mejor 7,000 pesos para mí representa pues más de la mitad de mi sueldo y tengo una deuda, sí, o sea, se trabaja con la persona. No es una imposición, que esa es la diferencia entre hacer mediación y hacer conciliación. Con mediación te tardas más, sí, pero la persona se llega al análisis y a la reconstrucción de lo que va a hacer y qué es lo que la consecuencia en caso de que no lo hiciera. Muy diferente a que te impongan algo que tú ni siquiera dices, a ver, ¿yo por qué lo voy a ver cada fin de semana? Si yo quiero ver diario a mis hijos y tengo la posibilidad, nada más porque a alguien se le ocurrió, o al revés. ¿Por qué me dicen que lo tengo que ver diario si yo no puedo? Yo salgo de viaje, mi trabajo consiste en irme todos los días o todo el mes y nada más tengo un día que llego a la Ciudad de México. Y ese día no puedo porque no lo puedo mediar, ¿no? O sea, me están imponiendo que tiene que ser tal fin de semana y entonces voy a incumplir. Si me explico la diferencia, la conciliación te da sugerencias, te da opinión, te puede llegar. En la mediación no, es un trabajo mucho más arduo con cada una persona a partir de las necesidades de cada una de ellas. ¿Qué necesitas? ¿Qué estarías dispuesto? Son preguntas como muy claves, muy abiertas, que la persona reflexiona en realmente querer solucionar la situación. Por eso es voluntario. Porque a lo mejor tú dices, pues a mí que me diga un juez cuánto tengo que pagar y se acabó. Ah, bueno, pues ni modo, eso es parte de lo que la gente decide hacer también y hay que respetar. Y hay personas que dicen, yo no quiero que a mí me diga nadie, yo estoy dispuesto porque sé que son mis hijos o porque sé que tengo que pagar. Voy a hablarte un poco de materia civil mercantil. Si estamos hablando de proveedores, a lo mejor es mi único proveedor de cajas. Y si yo quedo mal con mi proveedor de cajas, pues entonces va a haber un problema en un juzgado que a lo mejor ya no me va a proveer de la forma o de la calidad que yo quiera, o me voy a quemar en el gremio. Entonces es mejor solucionarlo, como tú dijiste hace ratito, en corto. ¿Qué estás dispuesto a hacer? A ver cuál fue la falla de la caja. A lo mejor te hago un descuento para la próxima ocasión o en el próximo pedido te doy un crédito. Es decir, hay formas, hay maneras de poderlo solucionar diferentes a la conciliación. En la mediación se trabaja muchísimo más con la persona. Perfecto. Pues de verdad muy, muy interesante y bueno, pues la idea precisamente previo a esto platicamos, ver si podemos realizar por ahí algún curso, alguna capacitación de esta naturaleza, pues para expendirlo a todos los compañeros y a que forman parte de esta asociación y al público en general para entender un poquito más esta función que se me hace muy, muy interesante y que bueno, otra herramienta que podemos utilizar en el área del derecho. Pues de verdad, Sofía, no nos resta más que agradecerte tu extraordinaria explicación que nos has dado y bueno, pues nos has venido a abrir un poquito más los ojos a este mecanismo y que bueno, pues queda en nuestras manos el explotarlo, ¿no? ¿Verdad? Así es. Muchas gracias, David, por la invitación y pues es una invitación para todos. Además de abogados, tenemos que ser pues un poco mediadores y conocer técnicas y herramientas. A lo mejor no quieres mediar, pero las técnicas te van a apoyar para poder ayudar a tus clientes a que lleguen a una solución mucho más pronta. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, al contrario. Muchísimas gracias, de verdad. Buena tarde, compañeros. Muchísimas gracias, Sofi, y a la brevedad te hacemos llegar tu constancia de participación. Cuídense, buena Gracias. tarde. Gracias, Hasta luego. buenas tardes.
Igualmente, Lupita. Gracias, estuvo excelente. Buenas tardes. Gracias. Gracias.